Vamos a mirar estas tres expresiones de potenciación, de radicación y logaritmación y vamos a observar muy bien por qué entre ellas existe una estrecha relación y por eso se denominan operaciones contrarias. En la potenciación tenemos los siguientes elementos: el 2, el 5 y el 32. En la radicación tenemos los siguientes elementos: el 2, el 5 y el 32. En la logaritmación tenemos los mismos tres elementos: el 2, el 5 y el 32. ¿Cómo se lee cada una de estas expresiones? En la potenciación, según el ejemplo, se lee de la siguiente manera: 2 a la 5 igual 32. En la radicación se lee raíz quinta de 32 es igual a 2. En la logaritmación se lee logaritmo en base 2 de 32 igual 5. Quiero hablar especialmente de estas tres operaciones y que en ellas los elementos que aparecen siendo los mismos ocupan distintas posiciones y es decir, desempeñan un rol o un papel distinto. Por lo tanto, si miramos bien, la base de la potenciación es la misma raíz o el resultado de la radicación, mientras que en los logaritmos es la base del logaritmo. Estos números, el 2, el 2, el 2, o lo que es lo mismo, la base de la potenciación, la raíz de la radicación y la base del logaritmo, generalmente para este grado sexto los vamos a encontrar en la primera columna. En este caso, aquí está el 2. Pasamos ahora al exponente. En la potenciación el exponente es 5. En la radicación no se llama exponente, sino que se llama índice del radical, y en la logaritmación el nombre que recibe es logaritmo. Por lo tanto, vamos a mirar en la tabla de potencias en qué lugar encontramos el exponente. Exponente 1, exponente 2, exponente 3, exponente 4, exponente 5, y podríamos seguir extendiendo la tabla y sacar más exponentes, más potencias. Bueno, básicamente llegamos hasta el 5. En la potenciación, el resultado de la potenciación recibe el nombre de potencia, 32. En la radicación, lo que es la potencia, en la potenciación, en la radicación viene siendo el radicando, o también llamado cantidad subradical. Y en la logaritmación, lo que es la potencia, en la potenciación, lo que es el radicando, en la radicación, y lo que miramos en esas dos operaciones en logaritmación viene siendo el número dado. Por lo tanto, ese número dado, si observamos bien en la tabla de potencias, lo encontramos en este sector de la tabla de potencias y también podría estar acá. Pues bien, vamos a realizar las preguntas que hay que hacerse cuando nos enfrentamos a un ejercicio de potenciación o uno de radicación o un ejercicio de logaritmación, suponiendo que no conocemos los resultados. La pregunta que nos vamos a hacer en la potenciación: ¿cuál es la quinta potencia de 2? Me refiero específicamente a este ejemplo. La quinta potencia de 2, las potencias se encuentran acá. La quinta potencia de 2, 2 a la 5, da como resultado 32. Por lo tanto, el resultado es 32. Si observamos bien, las potencias que me piden generalmente se encuentran en este sector. Y repito, también las podemos ver en algunos momentos en esta columna. Vamos a hacernos la pregunta para cuando nos estén
preguntando un ejercicio o la respuesta de un ejercicio de radicación. Entonces, en la radicación la pregunta debe ser la siguiente. ¿Qué número elevado al exponente 5 nos da como resultado 32? ¿Qué número elevado al exponente 5 nos da como resultado 32? Es decir, si miramos bien, vemos que hay un número que elevado al exponente 5 da como resultado 32 y ese número es 2. Por lo tanto, la respuesta es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 da 32. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 da como resultado 32. Viene la tercera pregunta y es la que nos tenemos que hacer para poder hallar el logaritmo de un número. Y la pregunta es la siguiente. Para hallar el logaritmo de un número, la pregunta es, ¿cuál es el exponente? Aquí. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar un número llamado base, en este caso 2, para que el resultado sea 32? ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar un número llamado base, que en este caso es 2, para que el resultado sea este número dado? En este caso es 32. Entonces, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar esta base que es 2 para que nos dé como resultado 32? Y observamos que el exponente es el 5. Por lo tanto, como aquí se trata de buscar el logaritmo, que en otras palabras es el exponente, el resultado debe ser 5. Por lo general, las potencias las encontramos acá, en este sector. Las raíces las encontramos en esta columna. Y los logaritmos los encontramos en esta fila.